Este espacio llega en nombre de Quiero invitarte para que traigas tus peticiones escritas y las coloques en el Muro de los Lamentos. Tu mejor opción para conocer Jerusalén, el Mar Muerto, el Muro de los Lamentos y muchos lugares más. Disfruta de cada momento, disfruta de nuestro viaje en www.viajesisrael.org. Una triste alegría. Hamás entregó a Israel los cadáveres de 4 rehenes que perdieron la vida durante el encierro. Es oficial. Estados Unidos declara al Tren de Aragua y otros grupos delincuenciales como organizaciones terroristas globales. Para atender la solicitud de los partidos, CNE cambia fecha de los comicios parlamentarios y regionales. Medida desesperada. Por altos precios de venta de pescadores de altura de Nueva Esparta empiezan a comercializar sus productos con Trinidad y Tobago. Una justa épica. Todo listo para el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League. Sin vacilar ni desmayar, Hermano Puertas comparte en entrevista cómo fue el proceso para fundar la obra evangélica Luz del Mundo en España. Bienvenidos a Luz TV Noticias, un espacio informativo de noticias equilibradas producidas por Luz TV Internacional. Soy Enrique López Alfonso y ya estamos listos para esta media hora de recorrido por el acontecer internacional, nacional y regional. No sin antes dar lectura a una noticia muy importante, la palabra de Dios. Hoy estudiamos Lucas 1, 35 al 55. María visita a Elizabeth. María quería obedecer al ángel Gabriel que le había avisado del embarazo de Elizabeth. El ángel no le pidió nada a María, simplemente le comunicó que su pariente esperaba un hijo. Pero al parecer, María fue a ayudar a Elizabeth en el parto. Amén, amén. Internacionales. Cumpliendo con lo pactado a tempranas horas de este jueves, el movimiento islamita palestino Hamás entregó a Israel los cadáveres de 4 rehenes. Se espera que este sábado otros prisioneros sean liberados. El ejército israelí recibió los cuerpos de 4 rehenes entregados por Hamás. Combatientes encapuchados y armados de Hamás expusieron en un estrado en Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, 4 féretros negros con las imágenes de cada uno de los rehenes israelíes. Posteriormente, los ataúdes fueron colocados en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja bajo la mirada de cientos de palestinos. Las Fuerzas Armadas israelíes indicaron que se entregaron los cuerpos de los rehenes en la Franja de Gaza a representantes del ejército israelí y del Shin Bet, la agencia de seguridad interior. Hamás indicó que se trata de los cuerpos de Ariel y Kafir Vivas, que tenían respectivamente 4 años y 8 meses en el momento de su secuestro el 7 de octubre de 2023, y su madre Shiri Vivas, de 32 años, y Diodet Lifshitz, de 83 años. Los 4 cuerpos fueron entregados a cambio de la liberación el
el sábado de presos palestinos en Israel, conforme al acuerdo de tregua en vigor desde el 19 de enero. Según declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el jueves será un día profundamente conmovedor, un día de luto. El movimiento islamista palestino anunció en noviembre de 2023 que Giri Vivas y sus hijos habían fallecido en un bombardeo israelí al inicio de la guerra, pero Israel nunca confirmó esa información. Toda la familia había sido secuestrada durante el ataque del 7 de octubre en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, muy cerca de Gaza. El padre de los menores, de 35 años, fue liberado el 1 de febrero en otro canje de rehenes por prisioneros palestinos. Y hoy en nuestra nota de ciencia y tecnología queremos presentarles a Bambinornis senhesi, nombre científico que se le dio al ave más antiguo del mundo, que habitó la Tierra hace 150 millones de años y cuyos restos fueron reconstruidos virtualmente por un grupo de científicos en China. En un estudio publicado en la revista científica Nature, especialistas se dieron la tarea de reconstruir virtualmente, a partir de restos fosilizados, a la que podría ser el ave más antigua descubierta hasta ahora, que habría vivido en el periodo Jurásico tardío. En su trabajo, los científicos, pertenecientes a diversas instituciones chinas, señalan que el ejemplar de la especie a la que le atribuyeron el nombre científico de Bambinornis senhesi vivió hace unos 150 millones de años, alrededor de 20 millones de años antes de lo que se pensaba. Los autores del estudio señalan que los restos de esta antigua ave fueron hallados en el condado de Shenge, en la provincia de Fujian, nombres que fueron incorporados a la denominación científica. Y por disposición de la Casa Blanca ya entró en vigencia un documento federal donde 8 grupos delincuenciales de Latinoamérica fueron clasificados como organizaciones terroristas globales. La lista incluye al venezolano Tren de Aragua, la pandilla MS-13, los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, también conocido como CDG, y la Nueva Familia Michoacana. La designación de organización terrorista amplía la capacidad del gobierno estadounidense para combatir a estos grupos a través de todas sus agencias. En el documento firmado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio, se estima que estas organizaciones criminales amenazan la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos. El 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó un decreto para declarar como terroristas a varias pandillas y especialmente a los cárteles de la droga mexicanos, a los que acusa de fabricar el fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos. México teme que el país estadounidense use esta designación como excusa para intervenir su territorio contra esos cárteles, como vienen pidiendo algunos congresistas republicanos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum amenazó el viernes con ampliar la demanda contra armerías de Estados Unidos, porque el propio Departamento de Justicia estadounidense reconoció que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de ese país. La querella daría lugar a un nuevo cargo por presunta complicidad con grupos terroristas. Según información suministrada por la presidencia de Ecuador, el país latinoamericano solicitará a sus aliados el envío de ayuda especial que le permita combatir las fuerzas del narcotráfico. El Ejecutivo espera que la medida sea temporal y en el contexto de la guerra declarada contra el narcoterrorismo. Aunque no se han revelado cuáles naciones harán parte de la alianza, la incorporación de fuerzas especiales de países aliados busca apoyar y potenciar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su lucha contra las mafias. El presidente Daniel Noboa declaró hace un año el conflicto armado interno, lo que le permite mantener a los militares en las calles para tratar de frenar la oleada de violencia. Noboa pidió a la Cancillería usar los canales diplomáticos correspondientes con el fin de concretar tanto los acercamientos como el establecimiento de acuerdos de cooperación. El mandatario, que busca la reelección y disputará con la izquierdista Luisa González el balotaje presidencial el próximo 13 de abril, también exhortó a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre una reforma constitucional que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Los enfrentamientos que desde hace varios años sostienen las bandas causaron un aumento de los asesinatos en Ecuador de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, pasando por el récord histórico de 47 en 2023.
Ecuador es el punto de salida de un 73% de la cocaína producida en el mundo, según un informe del Ministerio de Interior, recogido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nacionales. En rueda de prensa de hace algunas horas, el Consejo Nacional Electoral presentó un nuevo cronograma comicial. Las elecciones parlamentarias y de autoridades regionales fueron pospuestas a petición de los partidos políticos que desean participar en la contienda. El presidente del ente comicial, Elvis Amoroso, informó que el cambio de la fecha anunciada a finales de enero obedece a la petición de diversos actores políticos dispuestos a participar en los comicios de gobernadores, integrantes de los consejos legislativos y diputados del Parlamento Nacional. El 27 de abril quedó para la segunda consulta de proyectos comunitarios impulsada por la administración de Nicolás Maduro. La primera, en más de 5.000 circuitos comunales definidos en todo el país, se celebró el 2 de febrero. El Consejo Nacional Electoral decide segunda consulta popular para escoger proyectos de los circuitos comunales para el domingo 27 de abril de 2025. Elecciones para Asamblea Nacional, gobernadoras, gobernadores de Estado y consejos legislativos regionales para la fecha del domingo 25 de mayo de 2025. Esto producto de la sugerencia de los distintos factores democráticos del país. Amoroso insistió que esta decisión se tomó con el objetivo de facilitar y promover la participación de los sectores de la vida democrática. En otras noticias, Migración Colombia hizo pública una nueva lista de requisitos que deben cumplir los ciudadanos venezolanos que desean entrar al país neogranadino. Las autoridades de Migración Colombia actualizaron los requisitos para permitir la entrada al país de ciudadanos de nacionalidad venezolana. En un escrito enviado a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el órgano precisó que los venezolanos que quieran ingresar a Colombia no debe estar inmerso en ninguna de las siguientes circunstancias: deportados, expulsados, inadmitidos de otros países. Migración Colombia también remarcó en el documento que los ciudadanos venezolanos, al igual que cualquier otro extranjero, deberán presentar ticket de salida de su país y demostrar solvencia económica, exceptuando los que tienen visa colombiana o permiso de permanencia temporal. A través de sus redes sociales, el organismo de migración también manifestó la importancia en que quienes busquen ingresar a Colombia deben poseer su documento de viaje o pasaporte vigente, excepción para quienes cuenten con cédula de extranjería expedida por los países de Mercosur. Migración Colombia informó además que la cédula de identidad no es un documento válido para el ingreso. Los titulares de visa colombiana con vigencia superior a 6 meses o PPT vigente no deben presentar tiquete de salida del país. Y hablando de migración, en Panamá al menos 100 venezolanos viven en una tensa situación luego de ser deportados desde Estados Unidos hacia esta nación. La reciente deportación de casi 300 migrantes desde Estados Unidos a Panamá ha encendido las alarmas en el país centroamericano, que ahora enfrenta el reto de gestionar su permanencia. De este grupo, 109 personas fueron trasladadas a un albergue en la inhóspita selva del Darién, mientras que 177 permanecen en un hotel de Ciudad de Panamá a la espera de su repatriación voluntaria. Lo que acordamos con el gobierno de Estados Unidos es que ellos quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección, pero la Organización Internacional de las Migraciones y el ACNUR son los responsables, ¿verdad?, por la repatriación a sus países. La visita del secretario de Estado, Marco Rubio, consolidó la estrategia de utilizar a Panamá como un punto intermedio para deportaciones masivas, un hecho que ha generado críticas en sectores humanitarios y políticos. Las organizaciones internacionales como la OIM y ACNUR han intentado mediar, pero su papel se limita a facilitar retornos voluntarios y buscar alternativas seguras para quienes no pueden regresar a sus países. La situación en el hotel de Cápolis, donde fueron alojados los
los migrantes antes de su traslado ha generado escenas de desesperación, con mensajes escritos en ventanas pidiendo ayuda y seguridad. En el caso de los venezolanos, la falta de garantías humanitarias y la incertidumbre sobre su futuro agravan la crisis migratoria, poniendo en riesgo a quienes huyeron en busca de estabilidad. La OIM y la ACNUR siguen conversando con ellos. Este es un procedimiento, entiendo yo, que se hace a nivel internacional en distintos países donde ellos tienen presencia, que ellos conversan con los ciudadanos y, suponiendo, y tengo que decirlo de esta forma, no quisieran regresarse a su país de origen, tienen que buscar un tercer país donde la OIM les garantiza su regreso en forma segura. Mientras tanto, la administración Trump sigue con su política de repatriación acelerada y Panamá se encuentra en una posición delicada entre la cooperación con Washington y el manejo de una crisis migratoria en su propio territorio. El futuro de estos migrantes sigue siendo incierto y con ello las repercusiones políticas y humanitarias de esta decisión. Es momento de irnos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más información.